Bienvenidos a la Guarida del Zorro, a este primer vídeo de Diccionario Político en el que vamos a explicar lo que es la representación política. Vamos allá. Bueno, los que habéis visto ya algunos vídeos del canal y los que no lo hacéis porque no seguís el canal, os invito a darle el botón de suscripción para no perderos nada, sobre todo de esta serie que vamos a empezar, explicando temas muy pormenorizadamente de la política y que componen la ciencia política para entender los análisis políticos que realizo en el canal. Pues vamos a hablar hoy de lo que es la representación política. En muchos vídeos he hablado de que la representación política junto con la separación de poderes son los dos elementos, los dos pilares sobre los que se fundamenta la democracia formal, la democracia como forma de gobierno. Bueno, antes que nada vamos a explicar qué es la representación política, dónde nace, dónde aparece, ¿no? Básicamente la representación como tal es el mandato de una persona para que otra pueda actuar en su nombre. Todos seguramente habréis, los que habéis tenido alguna vez un pleito, pues habéis actuado en los juzgados a través de un procurador, que es la persona que representa procesalmente a alguien en los tribunales. Los que no habéis tenido, por suerte, la experiencia de haber participado en un pleito, pues seguro que alguna vez en vuestra vida habéis firmado un documento autorizando a alguien a hacer un papel administrativo o a recoger algo en vuestro lugar. Bueno, pues eso es la representación. La representación es un mandato de una persona o de un grupo de personas a un tercero para actuar en su nombre. Bueno, vamos a hacer un breve repaso antes de dónde sale esto de la representación y cómo aparece, cómo existe, ¿no? Y sobre todo la representación política. Bueno, todos los términos y todo lo que tiene que ver con la política sabéis que nace del derecho. Y en este caso todos los países que se rigen por un derecho técnico, como es España o Francia, nacen del derecho romano. Pues bien, en Grecia y en Roma esto de la representación estaba prohibido. Esto que hemos visto de que una persona actuara en nombre de otra, o sea, un tercero actuara en nombre de alguien, estaba prohibidísimo, eso no existía. Hasta tal punto que llegó un momento en el que tuvieron que inventar lo que se llamaba la procuratio in rem sua, que era la cesión a un tercero de un crédito de la cosa, es decir, la representación in rem sua es de la cosa propia, no se representaba a la persona. El tercero tenía la capacidad de actuar sobre un crédito, sobre una cosa, no sobre una persona. Es decir, que en la antigüedad esto de que alguien pudiera actuar en nombre de otro estaba prohibidísimo. Es a partir del siglo XII y XIII donde toda la revisión y toda la escolástica que revisa todo lo que es la codificación técnica jurídica de la antigüedad, de Grecia y de Roma, empieza a profundizar, primero a través de los glosadores, etcétera, etcétera, y a desarrollar la terminología jurídica y los aspectos sustantivos del derecho antiguo. Y es entonces cuando aparece el concepto de representación, ideado y desarrollado por un médico y, bueno, teólogo, hijo de notarios y jueces, italiano, que es Marsilio de Padua, ¿vale? Marsilio de Padua nace en el siglo XIII y en el siglo XIV escribe El Defensor de la Paz. Este libro que es denso, difícil de leer, pero que, bueno, cualquier persona que quiera saber algo sobre política y sobre todo lo que es el concepto de representación debería leer, porque aquí es donde Marsilio de Padua concibe por primera vez lo que es la representación política tal y como la entendemos hoy. Marsilio de Padua hace una revisión de los libros de política de Aristóteles, y comparándolos con los diferentes códigos, con el Eclesiastés y con los diferentes compendios para, digamos, regular la vida de la elección de obispos y de abades, de las abadías, etcétera, etcétera. Y en este sentido, revisando la política de Aristóteles, Marsilio de Padua dice que pertenece, pues, únicamente a la totalidad de los ciudadanos o a su parte prevalente, es decir, a lo que sería la mayoría absoluta, a una mayoría que representaría a todo el conjunto, la autoridad de dar o instituir las leyes. Y hace una crítica que incluso hoy en día es muy acertada, criticando lo que es la sofocracia y la noocracia, que es, digamos, el gobierno de unos sabios, ¿no? Eso se extraería de lo que, en contraposición al aristotelismo, encontraríamos en el platonismo. Platón sí que defendía el modelo de república gobernado por unas personas muy sabias, pero Marsilio de Padua, que era una persona que, como he dicho, venía de una familia de juristas, de personas que sabían de ley, que básicamente es cómo se articulan las relaciones humanas, dice claramente en este sentido: sería inseguro, como parece por lo ya dicho, encomendar la legislación al arbitrio de unos pocos, por mucho que sean sabios, porque mirarían quizá en ella más al provecho propio como personas o como grupo que a lo común
como se echa bien de ver en los que hicieron las decretales de los clérigos. De aquí se abriría una cierta vía a la oligarquía, como cuando se otorga a uno solo el poder de legislar, se da lugar a la tiranía. ¿No os suena esto de algo? Darle el poder de legislar a un grupo de personas, a 4 o 5 personas que representen moralmente a la ciudadanía por ideologías. Bueno, pues eso es exactamente lo que hay en España y lo que ya Marsilio de Padua a mediados de 1400 denuncia como que es una oligarquía y que esas personas siempre van a mirar por un favor propio en vez de por el favor de las personas que se supone que están legislando. Ya Marsilio de Padua establece que la oligarquía, la capacidad para legislar en un grupo de personas, que luego también lo denunciará Montesquieu, es básicamente una manera de tiranía. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy en España. En contraposición a esto, lo que dice Marsilio de Padua es que la manera más prudente de poder garantizar que la legislación sea acorde con la utilidad para los ciudadanos es a través de la representación. Y dice lo siguiente: encontradas diligentemente examinadas tales reglas, futuras leyes, deben ser propuestas en la asamblea de todos los ciudadanos, reunidos para su aprobación o reprobación. Hechas así públicas las reglas, leyes futuras en la Asamblea General y oídos los ciudadanos que razonablemente quieran decir algo sobre ellas, se habrán de elegir de nuevo varones de la condición y según el modo que dijimos, o confirmar los predichos, los cuales, representando las veces la autoridad o la totalidad de los ciudadanos, aprobarán o desaprobarán en todo o en parte las sobredichas reglas elaboradas y propuestas. Y ya después de esta aprobación, las dichas reglas son leyes y merecen llamarse así, no antes. Y ellas, después de su aprobación y proclamación, son las solas que, entre los preceptos humanos, obligan a los transgresores bajo culpa y pena civil. Creemos dejar demostrado suficientemente que la autoridad para dar o instituir leyes y para dar precepto coactivo de guardarlas pertenece únicamente a la totalidad de los ciudadanos y a su parte prevalente, es decir, a su mayoría. Y cuidado porque, bueno, más adelante Marsilio de Padua explica estos fundamentos a través de los corolarios que en ese momento eran ley y, bueno, básicamente eran los que se seguían en toda Europa, que eran la Biblia y todos los santos evangelios, diciendo nada más y nada menos que lo siguiente sobre la Iglesia, que es la institución que en ese momento regía toda Europa: porque ni Pedro apóstol fue la piedra sobre la cual está fundada la Iglesia, sino Cristo, y si hay en él alguna singularidad, le corresponde por institución o elección humana, como demostramos en el libro 12 que hemos leído anteriormente. Es decir, Marsilio de Padua dice básicamente que la organización política de un territorio no corresponde a la atribución moral por designación de un apóstol o de alguien que está capacitado moralmente, sino que corresponde a la elección de todos los ciudadanos de ese territorio. Es decir, Marsilio de Padua está hablando en este momento en contra de todo lo que en ese momento básicamente era ley, que era lo que establecía la Iglesia, y habla de lo que son los fundamentos de la propia democracia griega. No es de extrañar que se tuviera que exiliar y que muriera en Alemania. Pero además establece lo que son los principios de la elección uninominal por distrito, de cómo es la región la que tiene que elegir a su representante, fundamentándose en la elección de los obispos. Y dice que, porque no es la misma necesidad la de un administrador único en una misma casa que en toda una ciudad o en muchas provincias, pues basta para conservar la convivencia humana en paz que haya unidades numéricas de los principados según las diversas provincias. Así, la unidad numérica y la principalidad del obispo, de la iglesia o del colegio de clérigos, en qué sentido conviene instituirla, lo declaramos en que ningún sacerdote ni colegio fue por ello instituido por la ley divina, sino que tal determinación fue hecha por una elección o institución humana, como con verdad y con evidencia lo mostramos en el libro 12 que ya hemos leído anteriormente. Es decir, Marsilio de Padua está explicando aquí lo que es la representación política y cómo es el fundamento de la democracia, diciendo que una ciudad o un conjunto numérico de personas son las que tienen la autoridad para designar a una persona, a una institución, como él dice, sea obispo o sea iglesia, o sea quien sea,
que representa lo que él llama la unidad numérica de ese territorio. Es decir, Marsilio de Padua inventa aquí lo que podemos entender hoy como el distrito electoral, la mónada electoral, y cómo ese grupo de comunidad y vecindad es la que tiene la capacidad para designar un representante que articule su voluntad para legislar según lo que quiera esa unidad, no según lo que él quiera o según su moralidad. Bueno, para no extender mucho los fundamentos filosóficos de la representación política, todo lo que hemos leído de Marsilio de Padua realmente donde florece es gracias al cisma de la Iglesia en los países protestantes y fundamentalmente en Inglaterra, donde desde la Carta Magna hasta fundamentalmente la Revolución la Gloriosa de 1688, cuando los nobles derrocan al rey Jacobo II y al año siguiente se proclama la Declaración de Derechos, donde ya digamos el poder de los representantes del Parlamento, en este caso que estaba representado por una élite, empieza a cobrar muchísima fuerza. La Cámara de Representantes en este caso la nobleza, es la que tiene la capacidad para promulgar y para obligar al rey sobre todo a promulgar leyes. Todo esto da pie a que John Locke empiece a concebir ideas de la separación de poderes, de la representación, y ello también posteriormente lo hará Montesquieu en El espíritu de las leyes, que ya sabéis que he hablado muchas veces de él y también lo tengo abierto aquí, cuando empieza a hablar de la separación de poderes y de cómo el legislativo tiene que ser un colegio de personas elegidos por la ciudadanía, y toma el ejemplo de los magistrados como eran elegidos en la antigua Roma. Lo que sucede es que Montesquieu no ahonda en cómo se deben elegir estos representantes, sí que dice lo siguiente: el pueblo que detenta el poder soberano, tomando lo que ya la monarquía absoluta se había encargado de propugnar, que era la soberanía popular, para ir en contra del príncipe de Maquiavelo, pero bueno, no vamos a hablar ahora de la soberanía popular, haremos otro vídeo sobre la soberanía popular. Pues dice, el pueblo que detenta el poder soberano debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien. Lo que no pueda hacer bien lo hará por medio de sus ministros. Sus ministros no le pertenecen sino a él, quien los nombra, es decir, al pueblo. Es pues máxima fundamental de este gobierno que el pueblo nombre a sus ministros, es decir, a sus magistrados. Esto dice Montesquieu cuando habla de el gobierno republicano y las leyes representativas de la democracia. Dice, más aún que los monarcas, el pueblo necesita que le guíe un consejo o senado, pero para poder confiar en él es preciso que sea el pueblo quien elija los miembros que lo compongan, ya sea escogiéndolos él mismo como en Atenas o por medio de magistrados nombrados para elegirlos como se hacía en Roma en algunas ocasiones. Interesante que diga, del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo que tiene capacidad suficiente para darse cuenta de la gestión de los demás no está capacitado para llevar la gestión por sí mismo, lo que es el pueblo como masa en sí. Es preciso que los negocios presenten según un movimiento que no sea ni demasiado rápido ni demasiado lento. El pueblo tiene siempre o muy poca acción o demasiada, a veces con 100.000 brazos todo lo trastorna, otras con 100.000 pies marcha a la velocidad de los insectos. Es decir, Montesquieu en ese momento ya es consciente de que las características de la nación, por su extensión y por lo fácil que es, digamos, que se genere un caos, no tiene la capacidad autónoma como la tenía en Atenas la democracia directa de Pericles para propugnar a sí mismo las leyes, porque puede devenir en un procedimiento muy rápido, según haya una excesiva agitación o una revolución, o en un procedimiento muy lento, y por eso se necesita de la representación y de la designación de representantes. Pero Montesquieu no entra, digamos, en cómo se tienen que elegir esos representantes para garantizar que exista la representación política ni la representación política como tal. Lo que Montesquieu sí que desarrolla de manera muy pormenorizada es el principio de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Él lo que tiene clarísimo es que lo que de ninguna manera puede ser es que el que haga las leyes también sea el mismo que las aplica. Y es que dice que cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona, y esto ya lo he explicado alguna vez, o en el mismo cuerpo, no hay libertad, porque se puede temer que el monarca o el senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Y eso es exactamente lo que tenemos en España, igual que en la mayoría de países europeos, donde los que hacen las leyes, que hemos visto que ya Marsilio de Padua en su día decía que era una pequeña oligarquía de personas con representación moral, elegidos por una representación moral ideológica por grupitos, pues cuando ese mismo colegio, ese grupo de personitas de dentro de ese colegio o asamblea
tienen la capacidad de hacer leyes y luego, si de ahí sale el gobierno, de hacerlas cumplir, es cuando tienen la capacidad de hacer cumplir, de promulgar leyes para hacerlas cumplir tiránicamente. Y eso es lo que hay en España. Pero bueno, y siguiendo con este camino, llevándonos a lo que es la representación política, exactamente dónde nace la representación política tal y como entendemos hoy. Bueno, pues nace en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde, a través de la revolución para independizarse de Inglaterra, toman todo lo que hemos explicado de los conceptos desarrollados por Locke, de Montesquieu y del parlamentarismo inglés que bebe de lo que desarrolló filosóficamente Marsilio de Padua, y en el proyecto del federalista, que fue cuando, digamos, ya después de ganar la guerra y se ve el fracaso de la primera constitución, que fue la federal, la de 1777, pues Alexander Hamilton, John Madison y John Jay escriben una serie de artículos defendiendo una segunda constitución que se llama el federalista. Y aquí sí que explican lo que es por primera vez la democracia representativa, lo que implica la representación política, y es Madison fundamentalmente el que inventa el término representación política y inventa lo que es la democracia representativa. Y además esto sirve para aclarar muchas cosas que hoy en día están volviéndose a esgrimir de manera muy alegre, como es que la única democracia que existe es la democracia directa, la democracia ateniense de Pericles. Bueno, pues a esto también habla Madison en los artículos del Federalista de la manera siguiente. Solo contaré aquí que todo parece apuntar principalmente a una confusión entre lo que es una república y entre lo que es una democracia. En una democracia el pueblo se reúne y ejerce el gobierno en persona. En una república se reúne en una asamblea y se gobierna por medio de sus representantes y agentes. En consecuencia, una democracia tendrá que estar limitada a un pequeño territorio. Una república, por el contrario, puede ser extendida a una gran región. Habla evidentemente comparando lo que es la democracia ateniense, que era de un grupo de 100.000 personas, una ciudad de 100.000 personas donde se podían reunir 10.000, pues eso sí que era representativo. Pero en una extensión como la de Estados Unidos, que más adelante habla de de las millas que tiene y sobre todo la población que hay, esto se hace inviable. Y dice Madison además, hay que añadir a esta fuente de error fortuita entre lo que era la democracia y lo que es la república, diciendo que la república no puede ser nunca democrática. Las personas que en ese momento decían eso, ¿no? En contra del federalismo, porque esto no deja de ser un compendio de artículos de los constitucionalistas de la Confederación, que viendo el caos y el odio que había entre las confederaciones, entre los diferentes estados, una vez independizados de Inglaterra, dicen, bueno, esto no funciona, y ellos mismos tienen la humildad de proponer un modelo federal. Y entonces dice, hay que añadir a esta fuente de error fortuita entre la república y democracia los artificios de ciertos autores célebres que con sus escritos han jugado una parte importante en la formación actual criterio de la opinión política, siendo súbditos de monarquías absolutas o limitadas, se han esforzado o bien por aumentar las ventajas o bien paliar las maldades de estas formas de gobiernos, de las monarquías, comparándolas con los vicios y defectos de las repúblicas. Es posible que tal falacia haya pasado más desapercibida por el hecho de que la mayoría de los gobiernos populares de la antigüedad fueron de tipo democrático. Incluso en la Europa moderna, a la que debemos el gran principio de la representación política, no se observa ningún ejemplo de gobierno enteramente popular fundado por completo en este principio, que es el principio de representación política, ni siquiera hoy en día. Aquí no es completo, porque en ese momento sí que es verdad que el parlamentarismo inglés no había dado el paso que, digamos, hoy en día sí que configura el parlamentarismo inglés, pero hoy en día en Europa sí que existe representación política en Francia desde la reforma de Gaulle del 58, y el parlamentarismo inglés es representativo, aunque no es una democracia, porque el gobierno sale de ese mismo parlamento, pero ese parlamento sí que está formado por representantes elegidos uninominalmente por distrito, por esa pequeña mónada que ya en su día definió Marsilio de Padua. Y Madison sí desarrolla que la representación política es la uninominal, es decir, cuando se elige a una sola persona por un distrito electoral. Y dice que esto le llamó mucho la atención a Tocqueville en La democracia en América, le llamó muchísimo la atención cuando ve lo que es realmente la igualdad política, que es la capacidad de cualquiera de poder ser un cargo electo, sea rico, sea pobre, una cosa que incluso vemos hoy en día en la elección de muchos congresistas, porque establece Madison que para ser representante de los Estados Unidos un individuo tiene que haber cumplido los 25 años, que es la mayoría de entonces, haber sido ciudadano estadounidense por 7 años, ser habitante del estado que representa,
al ser elegido, y mientras ocupa ese escaño no puedes desempeñar ningún otro cargo para los Estados Unidos. Una vez establecidas estas restricciones razonables, la puerta a la parte del gobierno federal queda abierta a cualquier tipo de persona cualificada, sean nativos o inmigrantes, jóvenes o mayores, pobres o ricos y de cualquier confesión religiosa. Esto es la auténtica igualdad, que una persona pueda representar a su comunidad, a su pequeño distrito o a su vecindad en una asamblea nacional donde se toman las decisiones. Y sobre todo lo que viene a establecer más adelante, que esto no los voy a leer para ya no hacer muy largo el vídeo, es que lo que no hay que atribuir a esta asamblea es todas las decisiones, hay que delegar una serie de aspectos que sí que tienen que ver con la organización territorial de todo el país, pero que corresponde a la organización asamblearia, es decir, a los municipios y a la representación municipal de ese distrito, atender a las cuestiones que tienen que ver con la vida política de ese distrito únicamente. Bueno, fundamentalmente la representación política es cuando, como hemos dicho al principio con el ejemplo, elegimos a un tercero, un grupo de personas elige a un tercero para que cumpla exactamente con lo que nosotros le pedimos a través de lo que era el mandato imperativo que se prohibió en la Revolución Francesa. Y además esto sirve para explicar por qué hoy en día en Europa no existe esta representación política, salvo en Inglaterra, que es donde germinó en un primer momento, y en Francia, donde De Gaulle la estableció en el 58 con la reforma, además introduciendo la doble vuelta para garantizar la mayoría absoluta de la elección en el distrito del representante. Bueno, pues en la Revolución Francesa primero se abolió lo que era el cuaderno de quejas, que era básicamente que los representantes del tercer estado, cuando iban a la Asamblea Nacional, tenían que llevar un cuaderno y en ese cuaderno llevaban escrito lo que su distrito quería que el representante pidiera en la Asamblea o expusiera, y no podía hacer nada que no estuviera en ese cuaderno de quejas. Esto se queda abolido en la Revolución Francesa, que fue catastrófica para lo que ha sido políticamente Europa desde entonces, porque tomó las tesis de Rousseau del contrato social. Rousseau decía que la representación política era una cosa innecesaria porque allá donde está el representado no cabe el representante, diciendo que era tan fácil como reunir a la población. Una idea muy platoniana, como habíamos explicado al principio, pero el propio Rousseau cayó en una contradicción cuando le pidieron una constitución para Polonia y abogó por la representación política uninominal por distrito tal y como estaba en Inglaterra. Y de esto exactamente es de lo que vivimos hoy en España, de la representación moral, no solamente moral en España, sino en Italia y en todos los países que tienen un sistema de representación proporcional. Y en este sentido voy a introducir otra cosa más, que es cuando se habla de la representación proporcional y de la representación uninominal, que es la que he explicado hasta ahora, la que es auténtica. La representación uninominal es la que designa un tercero, la que un grupo de comunidad vecindad, repito, designa un tercero para cumplir con lo que él le pide y para aprobar o no la ley que se está proponiendo, debatiendo en el Senado en relación a los intereses de ese distrito. No tiene nada que ver ni con partidos políticos ni con ideologías, sino con los intereses reales de la mayoría de la ciudadanía. ¿Y por qué explico esto? Pues porque el sistema proporcional se inventó a finales del siglo XIX para implantarlo en Australia, que era entonces una colonia inglesa, porque era una manera muy fácil de controlar una colonia a través de un sistema proporcional donde se elige, como en España, a proporción, el 15, el 20, el 40%, y ese porcentaje le corresponde a un oligarca, a una persona que tiene el poder sobre ese porcentaje. Y ya entonces Walter Bagehot, un economista, tuvo una discusión formidable con Stuart Mill, donde Stuart Mill quedó destrozado para siempre intelectualmente, porque Stuart Mill primero defendía el sistema proporcional, incluso para Inglaterra, lógico, al tener una mente, digamos, más conservadora o más centrada en lo que era el liberalismo, entonces, y por lo tanto más fácil de controlar un parlamento y la iniciativa legislativa con el sistema proporcional. Pero además se le ocurrió otra cosa más a Stuart Mill, que es lo que, digamos, ya en su día Marsilio de Padua destrozó, que es la sofocracia, ¿no? Pero que Stuart Mill desarrolló lo que hoy en día mucha gente incluso llega a defender, que es el voto plural. El voto plural. Y Stuart Mill lo que pensaba era que el voto de un ciudadano tenía que depender de la calidad intelectual de cada uno. Es decir,
un catedrático de universidad no podía tener el mismo valor su voto, por cómo la decisión de su voto afectaba al conjunto de la sociedad, que un plebeyo. Hizo toda una tabla en la cual, por ejemplo, el voto de un trabajador valía 1, el voto de un artesano valía 3, el voto de un burgués o de un catedrático de universidad valía 5. Incluso había diferencia entre el voto de mujeres y de hombres. Walter Bagehot destrozó a Stuart Mill, evidentemente porque atendió a que lo que es en sí la representación política, y es que el voto no está pensado para la calidad o la representación moral de lo que conviene a la mayoría, porque cuando hacemos esto, ¿qué puede pasar? Que las personas que evidentemente tienen una posición social más elevada, según el pensamiento de Stuart Mill, tengan más voto, según la calidad de su voto, y por lo tanto legislen únicamente atendiendo sus intereses. No, el voto es un mecanismo, como decía Walter Bagehot, de fuerza, únicamente para dar fuerza, y una persona afecta, o sea, lo que se decide, la ley que se apruebe en función del representante o de lo que se discuta, digamos, en la asamblea, afecta a todos por igual. Y como afecta a todos por igual, todas las personas tienen que tener la misma capacidad para designar a un representante, darle la fuerza de un voto y que ese representante haga o proponga lo que la mayoría de personas le ha dicho. No lo que considera moralmente que es aceptable. Es que aquí es donde está el verdadero quid de la cuestión entre la representación real, que es política, que es la representación uninominal por distrito con mandato imperativo del elector, donde incluso si el representante no cumple lo que ha prometido se le puede echar desde su oficina, y la representación moral, que es la que viene de Platón, la representación de esa persona que, digamos, por su ideología y por su sabiduría o por su empatía ideológica, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esto es de lo que estamos viviendo hoy en España. Algo que ya Marsilio de Padua dijo que era una auténtica tiranía encubierta, porque claro, aquí de lo que se trata es de que si yo le estoy dando el voto a alguien en función de que es de mi partido y de la corriente ideológica a la cual yo me adscribo, que ya haremos otro vídeo hablando de lo que son las ideologías y cómo hoy en día son todas lo mismo, socialdemócratas, porque son conservadoras, buscan conservar la estructura del régimen. Bueno, cuando yo hago esto, lo que le estoy dando realmente es una cuota de poder a una sola persona. Y evidentemente esa persona, junto con las otras 4 o 5 que están dentro del Estado, van a mirar siempre más por sus intereses que por las personas que le dan esa cuota de poder. La representación política no es más que la delegación de un grupo de personas en un tercero, una persona, un tercero que representa a ese grupo, y esto en España, como os digo, con el sistema proporcional de listas, a través de las listas de partido, que es el sistema proporcional, no existe. Y en ese mandato a ese tercero es donde está la capacidad del representado para que el representante pueda hacer lo que le manda su distrito. En el caso de España, vuelvo a repetir, no existe esto porque los diputados no representan a la nación. A quien representan es a aquel que les ha dado el mandato de estar ahí. ¿Y quién les ha dado el mandato de estar ahí? El cabeza de cada partido. Eso es, los diputados españoles representan al cabeza de su partido. Por eso en España no hay representación política, porque los miembros del Congreso de los Diputados no están elegidos por el pueblo. No están elegidos por el pueblo, están ratificados en porcentaje a unas listas que ya ha hecho previamente el cabeza de cada partido. Pero esos diputados, como ya desveló en su día en el vídeo que os dejo aquí en sugerencias Bono, representan al cabeza, hacen caso al cabeza de partido y van, por lo tanto, a fallar o a votar siempre lo que les dice ese oligarca, que en España son los cabezas de partido, pues son 4 o 5 y por lo tanto son, como ya se inventó en su momento para Australia, muy fáciles de controlar por una oligarquía financiera y política. Pero eso es tema para otro vídeo. Hasta aquí, espero que os haya gustado. En fin, ya sabéis, suscribiros al canal, aquí tenéis el icono de suscripción para suscribiros. Os dejo aquí este vídeo, que ya os he hecho referencia a él y considero que os va a parecer muy interesante. Hasta entonces, salud y república.